Libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos del 19 al 22. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Bueno, ustedes ven aquí el lema de este culto. Dice: ¿necesitas una nueva oportunidad de Dios? ¿Alguien aquí necesita una nueva oportunidad del Señor? Bueno, pues gracias a Dios por los que reconocemos. Y vamos a hablar hoy no solamente para los que reconocemos que necesitamos una nueva oportunidad de Dios, sino para aquellos presentes, hermanos o amigos, que por X o Y motivo no quieran darlo a conocer a través de un amén, sino que lo conserven allá adentro, porque muchas veces somos sedientos y aunque tengamos un vaso de agua y aunque bebamos de él, seguimos con sed, porque necesitamos del Señor. Hoy ha sido un culto de participación, y antes de entrar con la exposición literal de la palabra, quiero pedirle a alguien de los presentes, de los hermanos, que hayan en algún momento necesitado de una oportunidad del Señor a través de alguna situación que hayan vivido, y que allá en esa situación hayan clamado, hayan venido a los pies de Él y lo hayan sentido y se hayan sentido fortalecidos y hayan sentido que el Señor les ha brindado esta nueva oportunidad. Alguien que nos quiera compartir en un minuto su experiencia. Queremos hacer este culto participativo, es un culto de jóvenes, y la idea no es que vengamos solamente a estarnos en una silla, sino que participemos de ese culto. ¿Hay alguien, algún joven, algún hermano, adulto que nos quiera participar? ¿No? Que nos cuente su experiencia en 1 o 2 minutos, que se haya sentido de pronto en una situación compleja, pero que clamándole al Señor, el Señor en su misericordia logró restablecer su vida espiritual. ¿Alguien? Hermano Jorge. Bueno, Dios les bendiga a todos. Por la gracia del Señor, yo soy conocedor del Evangelio desde que nací. Cuando yo nací, mi mamá ya se había convertido. Me bauticé alrededor de los 13 años. Y bueno, más adelante, una premisa que yo me había puesto en mi vida era hablándolo en el aspecto sentimental, de no fijarme en una persona que no estuviera al mismo nivel espiritual que el mío, y que la persona estuviera en ese nivel. Por circunstancias, bajé la guardia en ese sentido y me descuidé mi vida espiritual y terminé en pecado, ¿sí? Terminé en una situación que sentía que me estaba muriendo sin el Señor. Pero el Señor es tan bueno y tan misericordioso que me extendió la mano, me permitió salir de esa situación, me regaló una esposa, me regaló unos hijos, y eso es algo que le estaré agradecido al Señor siempre, de que el Señor no nos mira, no nos señala, sino que Él está dispuesto y atento para darnos la mano y levantarnos. Dios les bendiga. Gloria al Señor. ¿A alguien más el Señor le ha brindado la mano como se la brindó al hermano Jorge? A mí me la ha brindado, y no solamente 2, ni 3, ni 4 veces, muchas veces, porque su palabra nos dice que todos los días tenemos una nueva misericordia del Señor. Amén. Así que el solo hecho de que usted, de que yo nos levantemos respirando, eso es un motivo grandísimo para darle gracias al Señor. ¿Ustedes tienen conocimiento de cuánto vale un cilindro de oxígeno? Aproximadamente. Hay de varios precios, pero en promedio un cilindro de oxígeno está aproximadamente en $1.000.000. Y hay personas
que no pueden respirar por sí solos, sino que necesitan cargar su cilindro. Hay personas que lo tienen en su cuarto, a veces vemos personas en las clínicas andando con su cilindro. ¿Y cuánto les toca mensualmente? En promedio, 1 millón de pesos, dependiendo del calibraje, del ancho, de la capacidad. Y cuando la EPS no se lo suministra, ahí es donde viene el problema. Pues al igual que al hermano Jorge, y que estoy seguro de que a todos, sin excepción, pues el Señor a mí también me ha brindado su misericordia en muchos momentos de mi vida. Y les voy a participar, traía varios testimonios, pero en vista de que el tiempo ha avanzado, les voy a participar de uno, máximo de dos. En una oportunidad, antes de hacerme bautizar, yo trabajaba en una droguería por acá cerca. Aunque yo soy nacido en una familia cristiana, mis padres son bautizados desde hace más de 40 años, mi abuela es bautizada desde hace cerca de 60 años, pues yo llegué a la edad de 12 añitos y no quise volver a la iglesia. Asistí con ella, asistía a las dominicales en la central, cuando solamente existía la central en Ibagué, luego se extendió el Ricaute, luego el 20 de julio, y yo asistía a las dominicales y a las escuelas dominicales los domingos, y ahí el Señor me sembró su palabra, a través de mi abuela y a través de los maestros de los que recibía clase. Y esa palabra, cuando se les siembra a los chiquiticos y ellos crecen, por más lejos que estén del Señor, nunca, nunca, nunca se puede olvidar. Y de eso doy entera fe. Porque aunque yo a la edad de 12 años no volví a la iglesia, porque no quise y me le rebelé, yo me crié con mi abuela. Ella fue la que me cogió a la edad de más o menos 8 años hasta los 20 años aproximadamente. Yo a los 12 no quise volver a la iglesia. Y entonces me dediqué a vivir las banalidades del mundo, y a la edad de 14 años aproximadamente, prácticamente yo ya estaba alcoholizado. A mí yo empezaba a consumir licor sobre el viernes en la tarde, en la noche, cuando salíamos del colegio, y consumía licor el sábado, y los domingos me llevaban a las 8 o 9 de la mañana a esa edad, a la edad de 14 años, 15 años, borracho, arrastrado, despeinado y hasta vomitado, allá a la puerta de la casa de mi abuela, y me decían: aquí le traemos a su nieto. Y aún cuando yo estaba en esos lugares a donde me metía tan a corta edad, porque lograba meterme aún siendo menor de edad, lograba filtrarme en esos lugares, en el estado en el que podía estar, a la hora en la que quisiera estar, 2, 3 de la mañana, 5 de la mañana, y en el estado en el que pudiera estar, yo me miraba a un espejo y me miraba, y a mí la conciencia me decía: tú no eres de este mundo. Tú estás en un estado que no te corresponde. Tú tienes un lugar en mi pueblo. Y yo no era bautizado, pero allá yo veía la misericordia del Señor Jesucristo. Y les decía que cuando trabajaba por ese sector, a la edad de 14, 15 años, una vez tuve un accidente en una motocicleta. Yo recuerdo que yo prendí la moto y no me vuelvo a acordar absolutamente de nada más. Dicen que cuando uno sufre un accidente en el cerebro, a uno se le borra la memoria horas o incluso días atrás. Por eso hay personas que cuando se golpean el cerebro se les borra y dicen: yo me acuerdo desde el martes para acá, pero en los últimos días yo no me acuerdo. De hecho, yo tengo problemas de memoria a raíz de ese accidente. Eso fue un 28 de diciembre. Pasé el 29 y el 30 prácticamente en estado de coma. Me dieron salida el 31 de diciembre de ese año. Y ese es uno de los llamados que el Señor me hizo, porque el Señor utilizó conmigo, Él fue misericordioso y utilizó muchas maneras de buena forma, pero es que resulta que a veces nosotros somos tan duros y nos predican la palabra y oímos la palabra, y cuando no somos, o la persona que no es bautizada, oye la palabra de su mamá, de su papá, de su vecino, que le dicen: Cristo te ama, Cristo te quiere ayudar, tienes un problema, Cristo es la salida, pero nos entra por aquí y nos sale por aquí. Y entonces, después de ese accidente, el Señor me hizo varios llamados, y otro llamado que me hizo fue que en medio de esa locura en la que yo andaba a los 15 años de edad,
me pegaron una puñalada en la cabeza. Andaba con unos amigos y finalmente me metí en una disputa con una pandilla. Yo no sabía que eran varios, yo vi a una persona al frente, nosotros éramos varios también, pero yo me fui a rescatar algo que era mío, pero que se lo habían quitado a otra persona a la cual yo se lo había prestado. Y cuando yo me fui a rescatar lo que me habían quitado, esa persona que estaba al frente mío, yo no me había dado cuenta que detrás de él había una banda, y esa persona sacó de la manga de la camisa una puñaleta y me la clavó en la cabeza. Yo creo que esa persona me tiró al pecho, seguramente, pero yo lo que hice fue este movimiento y me la clavó acá. Ensangrentado, la gente gritaba. Eso fue a las 11 de la noche en el barrio San Pablo, Vía El Salado. Un amigo me llevó allí bueno, a la clínica, y recuerdo tanto que como a las 3 de la mañana me dijo el cirujano: tengo que hacerle una pequeña cirugía, pero me toca hacérsela en carne viva porque usted está licorado y no le puedo inyectar ningún medicamento para dormirlo. Y empezó a rasgarme, primero me peló el cabello y limpió la herida en carne viva, y luego empezó a coser y a coser y a coser. A mí se me quitó el malestar que tenía el licor con ese dolor. Y recuerdo que cuando terminó me dijo: ¿usted cree en Dios? Le dije: sí. Me dijo: dele gracias a ese Dios porque usted está vivo de milagro. Eso fue sencillamente dos maneras que el Señor usó conmigo para llamarme, para decirme: tu lugar no está allá, tu lugar está aquí con mi pueblo. Y así como lo hizo conmigo, estoy seguro de que lo ha hecho con todos ustedes, de una o de otra manera, pero lo ha hecho el Señor así con ustedes. Aleluya. Gloria al Señor. Y esta recopilación de parte de mi testimonio la traigo a colación porque en la Biblia encontramos varias historias de cómo el Señor en su misericordia nos llama y nos llama, y nosotros a veces lo dejamos por distintas banalidades. Y el problema, ¿saben cuál es? Que a veces el enemigo ataca al cristiano, como decía un canto por ahí de los adoradores de Cristo hace como unos 15 o 20 años. Él se viste con zapaticos de algodón, y muchas veces creemos que estamos firmes en el Señor, pero la palabra del Señor dice: el que crea estar firme, mire que no caiga. Y a veces creemos que estamos firmes porque venimos a culto, porque venimos a los distintos programas, porque no estamos andando en malos pasos, y resulta que suele pasar, por ejemplo, con los jóvenes cuando están en la época académica, cuando no solamente están en los últimos grados de secundaria, sino cuando llegan a la universidad. Hace poco le decía a alguien que he visto que está espiritualmente un poco fría, y le decía: ten cuidado, porque cuando uno está en la universidad, pues el ambiente en la universidad no es el más agradable para un cristiano. Y si bien está perfecto que nos capacitemos, la cantidad de legiones que hay en una universidad son muchas, y así nosotros no nos demos cuenta, a través de un llamado que alguien nos haga, nos podemos estar alejando de los caminos del Señor sin saberlo, sin tenerlo en cuenta, sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque nos llaman para un evento y porque preferimos no venir a cultos, sino que asistimos a ese evento y decimos: en la casa no voy sino una hora, y resulta que esa hora se tardó a 2 y se tardó a 3, y entonces ya dejamos de leer la Biblia y dejamos de orarle al Señor para dedicarle más tiempo a no solamente a la parte académica, que está bien hacerlo, sino a otro tipo de actividades, que es donde empiezan a alejar al creyente cuando es joven. Y en el caso de nosotros los adultos, muchas veces el trabajo nos aleja de las cosas de Dios, porque a veces hay que trabajar horas extras, porque tengo que madrugar más para que me rinda el tiempo. A veces
los que son empleados dicen qué bueno ser independiente, pero resulta que los independientes muchas veces trabajamos más que los empleados, porque el empleado sabe que cumple un horario de 7 horas y media y se va para la casa o se va a hacer otra actividad. Los que somos independientes sabemos que debemos madrugar y trabajar en el día y muchas veces en la noche y a veces los fines de semana. Y esa es una de las estrategias que a veces el enemigo utiliza y que no nos damos cuenta para irnos alejando de los caminos del Señor. Y resulta que cuando despertamos, estamos más afuera que adentro. Hay poder en el nombre del Señor. Vamos a leer, ha transcurrido el tiempo, traía 2 historias, pero vamos a leer una de ellas. Hay 3 etapas que el cristiano debe tener en cuenta para cuando se dé cuenta que está más afuera que adentro. ¿Por qué? Porque la misericordia del Señor está hecha todos los días para cada uno de nosotros. Y vamos entonces, ahí tenemos la primera etapa que podemos tener en cuenta cuando nos vamos despojando de las cosas del Señor, es el error. Uno de los errores o el mayor error que podemos tener nosotros los creyentes es de despojarnos de las cosas del Señor, aún sabiendo que lejos de Él, separados de Él, nada podemos hacer. La historia de Pedro nos muestra cómo después de que él era un pescador, el Señor lo rescató, el Señor lo llamó a su apostolado y después de estar con Él y andar con Él y ganar almas para el Señor, de predicar la palabra del Señor y de estar en las mejores condiciones con el Maestro, poco a poco se fue alejando de Él, no porque Él quisiera, sino porque de hecho el Señor Jesucristo se lo dijo: tú me vas a negar 3 veces. Por eso les decía al comienzo de este servicio, a veces nos sentimos tan firmes en el Señor que no creemos que va a llegar un momento duro en la vida en la que probablemente lo hagamos a Él a un lado, porque creemos que estamos firmes cuando no lo estamos. Vamos a leer Lucas capítulo 22, versículo 55 al 57. Lucas capítulo 22, 55, vamos hasta el 57, dice: y habiendo ellos, 22, 55, vamos a iniciar desde el 55. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Cuando estamos alejándonos del Señor, pues podemos ver este ejemplo de cómo Lucas, aunque estuvo con el Maestro, pues alguien podría decir, andando con él, ¿cómo lo iba a negar? Pero llegó el momento en el que sintió más doblegado, se sintió más doblegado por el temor de lo que físicamente le podía pasar, que no por lo que el Maestro había hecho por él, y terminó negándolo. Lo mismo sucedió con el hijo pródigo. Vamos a leer Lucas capítulo 15, la historia del hijo pródigo que todos la conocemos. Lucas capítulo 15, y vamos a leer desde el 11 hasta el versículo, desde el 11 al 13, la historia del hijo pródigo, que a diferencia de Pedro, pues el hijo pródigo sí le pidió a su padre que le entregara toda su herencia. ¿Con el propósito de qué? Con el propósito de dejarlo. Y es que aquí vamos a entrar en algo, y es que a veces, digamos, hay 2 situaciones, y es que una es cuando el cristiano se está alejando del Señor sin darse cuenta, y la otra es cuando el cristiano deja al Señor aún sabiendo o tomando la decisión de dejarlo. Aquí vamos a leerlo, también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Es ahí cuando el cristiano deja al Señor y sin premeditar lo que
le espera, porque realmente cuando uno está lejos del Señor, la vida se torna supremamente difícil. Y no es porque de pronto le falte la parte económica, sino porque uno empieza a sentir un vacío que solamente se llena con la presencia del Señor. A veces se alejan y buscan trabajo, buscan, en el caso de los hombres, buscan mujeres. Conozco casos de hermanas de la iglesia que se han alejado del Señor por buscar a alguien, a un hombre, porque dejan a su esposo, y resulta que conozco testimonios de casos en los que me cuentan que no les ha ido nada bien. ¿Y es por qué? Porque dejaron al maestro para irse detrás de cosas banales. Cuando la persona está lejos del Señor, pues tiene dos opciones. Una, o dedicarse a lo que está viviendo fuera de los caminos del Señor. Y la segunda es entrar en esa incertidumbre y recapacitar y decir: Señor, estoy lejos de ti, siento un vacío en mi vida, siento un vacío en mi mente. Y es que no sé si a alguno de ustedes le haya pasado, pero a mí me han contado personas o hermanos que están fuera de los caminos del Señor, que me han dicho que sienten una incertidumbre muy fea cuando están afuera, porque sienten que la muerte los persigue, porque sienten un vacío en sus vidas, porque discuten con el uno, porque discuten con el otro, porque en el trabajo no les va bien. Y generalmente los hogares de las personas que conocen del Señor y que deciden apartarse de Él terminan muy mal, porque es uno de los dardos que utiliza el enemigo para acabar a las personas, sencillamente en el corazón de lo que es un hogar. Y entonces vamos a ver cómo la palabra del Señor nos muestra cómo se actúa en esa incertidumbre. Vamos al segundo punto, la segunda etapa, que es la incertidumbre. Seguimos con la siguiente diapositiva. Y en esta diapositiva, vamos, se pegó. La segunda etapa es la incertidumbre, y en ella lo que podemos ver, por lo menos en lo que nos cita en la Biblia, es cómo Pedro abandonó a Jesús y no encontraba qué hacer. Entró en una especie como de vaivén. Cuando él negó al Señor, la Biblia dice en el libro, vamos a leer Lucas 22:59. Lucas 22:59 dice la palabra del Señor: como una hora después, otro afirmó diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Fue la tercera vez que Pedro negó a Jesús. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Que es lo que muchas personas, y lo que les decía yo, cuando está uno lejos del Señor, uno recuerda lo que aprendió en la iglesia, lo que le decían sus padres y lo que nos decían nuestros maestros en la escuela dominical. Y Pedro, saliendo fuera, lloró poquito. ¿Cuánto lloró? Amargamente. Porque cuando uno está lejos de los caminos del Señor, cuando la persona está lejos de los caminos del Señor y lo ha conocido, realmente siente un peso en su vida muy, muy, muy fuerte. ¿Y usted sabe qué es llorar amargamente? Cuando una persona llora amargamente es, por ejemplo, cuando un padre pierde a uno de sus hijos. Eso es llorar amargamente, y eso me lo entenderán los padres de familia. Los jóvenes, quienes viven todavía con sus padres y aman a sus padres, el llorar amargamente puede llegar a ser ese momento en el que su padre, su abuela, su abuelo pierda la vida. Eso es llorar amargamente. Y aquí lo que nos muestra la Biblia es que Pedro, después de que negó al Señor, salió corriendo y lloró amargamente. ¿Por qué? Por haber traicionado al Señor Jesucristo. Lo traicionó, y eso es lo que muchas veces muchas personas hacen: traicionarlo, y salen y prefieren el mundo. En el caso del hijo pródigo pasó algo similar. Lucas capítulo 15,
Vamos a leer el 17 y el 18. Ahí podemos ver qué hizo el hijo pródigo después de que cogió la herencia que su padre le dio para que se fuera de su lado después de tener todas las comodidades que el papá le tenía en su casa. Él tomó su dinero y creyó que llevándose ese dinero podía hacer, como dicen por ahí, ochas y panochas. Efectivamente lo hizo y llegó el momento en el que tuvo que prácticamente retractarse de lo que había hecho. Dice la palabra del Señor: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? El siguiente: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y es ahí donde entra esa tercera etapa en la que a lo mejor alguien que esté en este lugar pueda estar pasando. Y es el hecho, vamos al tercer punto, y es el hecho de la restauración. ¿Y quieren que les diga algo, mis hermanos y amigos? Cuando hablo de restauración, no significa exclusivamente de alguien que esté apartado de los caminos del Señor. La restauración puede ser para alguien que esté en la iglesia, incluso para alguien que esté sirviendo, pero que en su interior haya resequedad del Espíritu Santo, que hace mucho tiempo no lo sienta, que hace mucho tiempo no lo haya venido a buscar en oración. Esa restauración la vemos como en el caso, por ejemplo, de la historia de Pedro. Jesús lo recibió después de que Pedro tomó una decisión y fue creerle. Vamos a leer Juan capítulo 21 y vamos a leer desde el versículo 15 al versículo 17. Aquí hay algo importante, y es que cuando alguien está lejos del Señor, sea porque está apartado o sea porque esté en la iglesia pero sienta esa resequedad, se requiere de algo muy importante, y es una decisión. Hay que tomar una decisión, porque de nada sirve venir a los cultos, de nada sirve sentir que la persona se sienta mal cuando está fuera de la iglesia, si no toma la decisión de restaurar su vida. Y después de tomar esa decisión, hay que dar el paso. Yo decido hacer algo y tengo que dar el paso siguiente. Dice la palabra del Señor: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Cuando el Señor lo perdona a uno, cuando el Señor perdona a alguien, el Señor hace algo que no hace el ser humano, y es que Él nunca nos vuelve a sacar en cara el pecado que cometimos. Cuando nosotros vamos a pedirle perdón a alguien, humanamente hablando, dice por ahí un dicho: yo perdono pero no olvido, ¿cierto? Y entonces cuando uno tiene una discusión con esa persona después de haber recibido el perdón, pues no falta el vainazo, ¿cierto? Entonces recuerde que usted hizo tal cosa. Aquí el Señor lo que nos está mostrando es que aunque hayamos pecado contra Él, aunque le hayamos faltado a Él, Él en ningún momento le está reclamando a Pedro por lo que hizo. En ningún momento. Es más, 3 veces, Pedro lo negó 3 veces, pero aquí en la palabra del Señor, ahí en Juan, vemos que en este caso el Señor restauró 3 veces, no 3 veces, pero sí le dijo 3 veces a Pedro que le permitiera venir a apacentar sus corderos, sus ovejas. Y en ningún momento le sacó en cara el que Pedro días atrás lo había negado. Lo mismo ocurrió con la historia del hijo pródigo. Volvemos a Lucas capítulo 15 y vamos a leer los versículos 23 y 24. Lucas capítulo 15, 23 y 24. Dice la palabra del Señor: y traed el becerro gordo
y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Cuando venimos a los pies del Señor, hay fiesta en los cielos. No solamente cuando un pecador se arrepiente, sino cuando alguien que está sediento de Él viene y lo busca. Porque el Señor conoce nuestra mente, conoce nuestro corazón. Y si el Señor ha puesto esta palabra en esta noche, es porque alguien la necesita. Yo aquí no conozco la vida absolutamente de nadie, pero el Señor sabe por qué quería. Yo le decía a mi esposa esta mañana, yo había pensado en un tema y lo tenía prácticamente trazado, pero fue muy extraño cuando empecé a desarrollar el tema y a través de la Biblia el Señor me fue haciendo esto como en la manecilla del reloj, como cuando uno lleva una dirección y hay algo que lo va ladeando. Y yo decía, Señor, ¿por qué? Y sentí que Él me dijo, porque hay alguien, el día que tú vayas a hablar mi palabra, que necesita de este consejo. Yo no sé quién esté sediento en su corazón de la presencia del Señor. Yo no sé si aquí en esta noche haya algún amigo que ya haya escuchado palabra del Señor y que esté diciendo, hoy no, mañana sí. Nadie tiene la vida comprada. Y a mí nadie me dice que aquí saliendo de la iglesia, Dios no lo quiera, me coja un carro, una moto y no hay mañana que valga. Algunos pueden estar diciendo, mañana tomo la decisión. Usted, estimado hermano, si está pasando por esa resequedad en su vida, si de pronto es consciente de que está haciendo algo indebido en la universidad, en el trabajo, si usted es consciente de que ha dejado de buscar al Señor por buscar más las cosas de afuera, pues es el momento de que venga a buscarlo y llore delante del Señor, porque Él no nos cohíbe, por el contrario, Él nos mima, Él enjuga nuestras lágrimas y cuando venimos a los pies de Él, pues Él nos restaura, así como el Señor restauró a Pedro después de haberlo negado, así como el papá de ese hijo pródigo le recibió y le recibió con fiesta y mandó a matar el mejor de su ganado, lo mandó a matar para poderle tener una buena mesa a su hijo. Así el Señor Jesucristo esta noche está diciendo, si estás sediento de mi presencia, estoy aquí para darte nuevamente una porción de mi Santo Espíritu, dice el Señor. Si hay algún amigo que en esta noche quiera entregar su vida al Señor, queremos orar por usted. Si hay alguien que en esta noche se sienta lejos del Señor porque no lo haya sentido, pues es la oportunidad precisa para que restaure su vida en el Señor, para que venga y le busque, porque solamente buscándole a Él podemos encaminar nuevamente nuestra vida para poderlo adorar y sobre todo, mis hermanos, para seguir luchando por esta salvación. No la descuidemos, porque el Señor nos da una salvación que es eterna, pero si la descuidamos, la podemos perder. Gloria al Señor. ¿Hay alguien en esta noche que quiera pasar al altar para que oremos la iglesia del Señor por usted? Alguien que sienta en su corazón que el Señor le ha hablado y que quizá usted hace tiempo no haya tenido una experiencia con Dios por su trabajo, por su estudio, de pronto por alguna situación de diferencias que tenga con alguien, porque a veces las diferencias que tenemos con algún vecino, pues eso impide que podamos tener una comunión perfecta con el Señor. Si hay alguien, queremos orar por usted. También, si usted quiere quedarse ahí en su silla, vamos a orar toda la iglesia del Señor para que Dios lo toque en esta noche y pueda sentir su presencia.